Un saludo para todos los hermanos en esta mañana, en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno saber que Él está con nosotros y que en Él podemos depositar toda nuestra confianza. Como Él, no hay otro igual. Y estamos por eso muy contentos, muy satisfechos de pertenecer al cuerpo de Cristo, de pertenecer a la iglesia del nombre del Señor Jesús. Así que mi saludo para toda la iglesia de los hermanos de la sede central, igualmente para los amigos y demás hermanos que se conectan en esta hora para participar de esta escuela dominical. Vamos a mirar inicialmente un pasaje de la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 4, y dice el verso 34 del libro del profeta Daniel: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije a los caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias al Señor por su bendita palabra. Quiero en esta ocasión hablar acerca de la humildad, algo que realmente el ser humano carece de ella, debido a que su naturaleza tiende siempre a enaltecerse, su tendencia es siempre a ser prepotente, dominante, insujeto, revolucionario, en fin, las características especiales del hombre que heredó de Adán su naturaleza. Este asunto de la humildad, que por cierto está descrito en la palabra de Dios, y que todo aquel que ha tenido una experiencia con Dios aprende de Cristo, aprende a ser manso y humilde como Él es. Entonces, antes de Cristo tenemos, por ejemplo, la naturaleza de Adán, que fue la que se reflejó en Nabucodonosor. Nabucodonosor no quiso reconocer que todo lo que él tenía, toda su gloria, todas sus victorias, toda su riqueza y sabiduría provenían de Dios. Inicialmente él no reconoció a Dios, y los primeros capítulos del libro de Daniel nos dan testimonio de ello. Y mandó a todos los pueblos, a todos los reinos, a todas las lenguas, a todas las personas de su reino que se postraran y adoraran la estatua que él había edificado. En el capítulo 3 encontramos a 3 varones judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron sentenciados a muerte porque también se negaron darle adoración, darle alabanza, darle a este hombre lo que él estaba pidiendo. En el capítulo 4 entonces encontramos a este Señor dando a conocer su gloria y no humillarse delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, le fue enviada la noticia de que él iba a ser humillado, y para eso Daniel le interpreta el sueño que él tiene. Y finalmente viene el reconocimiento de parte del rey que solamente hay uno que tiene dominio en el cielo y en la tierra, y ese es precisamente nuestro gran Dios y Salvador eterno.
hablando de Dios, que es el ser más grande y más sublime, Él antes de exigir nos da el ejemplo. Por eso en Filipenses capítulo 2, el verso 5 y 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto de que Dios haya tomado la forma de siervo nos da a entender la grandeza de la humildad, porque si Él, siendo el más grande, si Él siendo el más hermoso, si Él siendo el incomparable Dios, se hizo hombre, se humanó y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo Dios a quien le debemos servir, siendo Dios a quien ángeles, arcángeles, gobernadores y principados le adoran y le sirven, ahora Él viene y toma la forma de servidor y comienza precisamente a hacer ese servicio a los hombres. Y Él dice claramente: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de los hombres. ¿Qué hemos aprendido nosotros de Él? Si tenemos la naturaleza de Cristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, la pregunta es: ¿se refleja la naturaleza de Cristo en nosotros? Porque ciertamente Dios tiene puesta la mirada en estas personas que son humildes de corazón. Dice Isaías capítulo 57, verso 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. También dice su palabra en el Salmo 51, verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el libro de Isaías capítulo 66 y el verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si Dios tiene puesta la mirada en esa actitud que debe tomar el ser humano, y siendo que éste, por su propia naturaleza, no lo podía hacer, Dios en forma de hombre le da la oportunidad a los hombres para que puedan hacerlo. Y para poder hacerlo, el ser humano tiene que tener un reconocimiento de su necesidad espiritual. Él tiene que despojarse de su arrogancia, de su prepotencia. Él tiene que despojarse de a sí mismo. Por eso Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alabanzas al Señor. Allí empieza Dios a obrar en el corazón que tiene ese conocimiento y que toma esa actitud. Hay un cuadro maravilloso en los evangelios
y está relacionado con lo que sucedió en el Monte Calvario, ese día de la crucifixión, cuando a Jesús lo levantaron en un madero en medio de dos ladrones. Y estando allí los ladrones le injuriaban juntamente con los soldados y los enemigos de Cristo. Le injuriaban diciendo: si tú eres Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y se burlaban de él. Pero de pronto hubo una reacción en uno de los que estaba colgado, después de que le estaba injuriando igual que los demás, pero de pronto hubo un reconocimiento, y dice Lucas, el evangelista, capítulo 23, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nótese la confesión: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Ese varón, ese pecador, después de haber injuriado igual que el otro, le vino el reconocimiento de que el que estaba allí en ese madero no era un hombre normal, que ese hombre era Dios manifestado en carne. Y por eso, levantando su voz, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabanzas al Señor. Solo cuando el hombre reconoce su necesidad espiritual, solo cuando el hombre reconoce su necesidad y acude a Jesús, entonces encuentra un Salvador en él. Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Él nos enseña y nos da la capacidad de hacerlo, repito. Por eso su manifestación humanamente, Él tiene que decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque se necesita negarse a sí mismo, necesita quebrantar su corazón, necesita con humildad reconocer la necesidad de Dios, para que Dios comience a obrar en su vida y de esa manera adquirir su naturaleza humilde y pacífica, porque Él es el príncipe de la paz. Repito el pasaje de Colosenses capítulo 2, dice el verso 7 y 11 al 11: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A su nombre sea la gloria, aleluya. Él, siendo en forma de Dios y siendo Dios, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La pregunta que surge entonces, si nosotros hemos aceptado a Cristo, ¿dónde está esa manifestación de su naturaleza? Porque todo aquel que tiene a Cristo tiene su naturaleza. Por eso dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora, los versículos que anteceden a estas palabras en Filipenses son muy claras. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos textos que anteceden a la explicación de la humillación de Cristo nos dan a entender el propósito de Pablo al hablar acerca de la humillación de Cristo, porque ahora hemos aprendido de Él y debemos tener el mismo sentir, que es la conclusión que encontramos ya en el verso 5. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, refiriéndose a las palabras anteriores del capítulo 2 de Filipenses. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, porque es muy claro cuando la palabra de Dios comienza a explicarnos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿En qué consiste entonces la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿En qué consiste poner mi cuerpo en sacrificio? Se sobreentiende que cuando me entrego a Cristo, he muerto al pecado, y que el hombre viejo con sus resabios han sido sepultados, y que ahora hay una nueva criatura que tiene la misma semejanza de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible y nosotros somos la imagen de Cristo. Entonces, Pablo le explica a la iglesia en los versículos siguientes, cuando dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En el mundo, la humildad se desconoce, porque en el mundo se sobreentiende que el que tiene la sabiduría es el que tiene el sartén por la mano.
Y los que son ignorantes, es decir, los que no son considerados sabios, son tenidos en poco. De tal manera que a los que tienen sus conocimientos o sabios del mundo, se les olvidó que un día papá y mamá tuvieron que enseñarle a ir al baño, tuvieron que enseñarle a caminar, tuvieron que enseñarle las vocales y luego las consonantes. Se le olvidó que tuvo que ir a la escuela y que tuvo que ir al colegio, que tuvo un proceso que empezó de la nada para subir a algún grado, para que sea tenido como una persona que sabe, que entiende y que enseña a los que no saben. Pero cuando ya está allá arriba, ya no se atreve a mirar a los que están abajo. Pero hay otro mal también, y es que las personas que no tienen la humildad en Cristo son personas que no admiten ser enseñados. Y encontramos, por ejemplos, cuando el hijo que ya adquirió un conocimiento le va a corregir al padre, porque el padre no tuvo la oportunidad de adquirir los conocimientos que tiene, entonces el padre reacciona y le dice: ¿me va a enseñar a mí que soy su papá? Y la gente que no es humilde no admite corrección. La gente que no es humilde no se sujeta. La gente que no es humilde es altiva, es arrogante y no quiere aceptar que hay otro que tiene más conocimiento que él. Pero mire lo que hace Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo entiende, que no hay nada que Él no pueda hacer, que no hay nada que se oculte de su presencia. Y Él, siendo el sabio de los sabios y el rey de los reyes, el sabio se hizo como si no supiera nada para venir a enseñarnos a nosotros cómo empezar la verdadera sabiduría, cómo empezar a vivir para Cristo y para Dios. Él, siendo el grande y sublime, vino a lavarle los pies a los hombres. Vino a hacer lo que los fariseos no hacían, como era extender la mano y tocar al leproso inmundo. Hizo lo que los otros no hacían. Esos sabios entendidos tenían su rosca por allá aparte y no se juntaban con los otros porque los de abajo eran pecadores, eran sucios. Pero este Dios maravilloso en su humildad se sentó con esos sucios pecadores en la misma mesa con ellos y comió con ellos y le extendió su mano de misericordia. Pero nosotros hemos entrado a ocupar el lugar de los arrogantes y prepotentes porque creemos que sabemos mucho y no tenemos la capacidad humilde de amar como se debe amar, de perdonar como se debe perdonar y de servir como se debe servir. Dios nos exhorta ahora a que bajemos la cabeza como Cristo la bajó y que le demos una repasadita porque el tiempo no nos alcanza. Le demos una repasadita a este capítulo 12, 13 y 14 de Romanos, donde nos enseña muy claramente que se necesita humildad para perdonar, para reconocer al hermano, para no discutir con él, para no llevarlo a los tribunales, para no condenarlo, sino para ayudarlo, para enseñarlo, para que salga adelante, para que triunfe, porque el triunfo de mi hermano es mi triunfo, la gloria de mi hermano es mi gloria. Por eso hay que mirar a los que están abajo para entenderles, hermanos, para que surjan. Si nosotros sabemos, enseñémosles a los que no saben. Alabanzas al Señor. Esa es la forma de Cristo, enseñar al que no sabe, mostrarle el camino, ponerle la luz para que mire el sendero. Yo les invito a aprender el camino de la humildad. El camino de Cristo es lo más sencillo y es el camino que nos da el Espíritu Santo. La arrogancia no se somete. La arrogancia es prepotente. La arrogancia siempre quiere tener la delantera, siempre quiere liderar,
no quiere someterse. Oh, pero miren a Cristo. Miren a Cristo el ejemplo. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Con eso lo dijo todo. Alabanza al Señor. Yo no hago las obras. El que hace las obras es mi Padre, el que está en mí. Él es. Y si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Ahí les dejo este pensamiento, estimados oyentes, estimados hermanos. Someteos pues a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Mi Señor Jesús les bendiga.